Hay una corrupción de la conciencia, o sea, no solamente una corrupción por hechos, sino también de la conciencia, pero que es doble. Por un lado está eso que se señala de que las personas lleguen a la conclusión de que la ley y todo lo demás es un montaje más o menos circense para cubrir las apariencias, ¿no? Y que en el fondo, digamos, pues lo que hay que hacer es simplemente con discreción violar la ley siempre que se pueda o hacer lo que le parezca a uno, evitando las consecuencias negativas, pero sabiendo que eso en el fondo es solamente un montaje para amparar a los poderosos frente a los débiles o cosas así. Pero luego hay otra forma de corrupción, que es que se cree la conciencia de que los que ocupan ciertos cargos hacen muy bien robando o hacen muy bien aprovechándose de ellos, ¿no? Es que es cosa que a veces yo me asombró. En los primeros años que venía a México, cuando hablabas con alguien, te contaban de alguien connotado que era un personaje que había cometido actos tal, y decía, hombre, claro, es que estando ahí, si no, menudo pendejo sería, si no aprovecha esa situación, etcétera. Entonces, claro, esto es otra forma de corrupción, que la gente vea la carrera política como algo deseable para ver si uno alguna vez llega a estar en un puesto tal que pueda aprovecharse impunemente de las riquezas del país sin que le pase nada, ¿no? Es importante subrayar que la lucha contra la corrupción no es un problema ético o moral, sino un problema político. Es decir, si un cargo público, un ministro, un gobernador, un presidente, lo que sea, detrae parte del dinero que se le confía para llevar a cabo actividades públicas o actividades institucionales, detrae ese dinero en su propio beneficio, se lo queda o lo invierte en cosas personales, familiares, o lo que sea, este personaje evidentemente tiene un problema moral, por el personaje que éticamente deja mucho que desear, pero el resto de la población lo que tiene es un problema político con esa persona. Es decir, los corruptos para sí mismos son problema moral, pero para los demás son un problema político. Sobre todo son un problema político si no se les puede mover de su sitio, si no se les puede castigar, etc. No hay nada más desmoralizador para los ciudadanos de un país que ver que las leyes que a ellos se les exige cumplir no las cumplen los poderosos o no las cumplen las personas que tienen puestos de privilegio. Ahora que estamos tan obsesionados con la seguridad y etcétera, hay que recordar que un país es tanto más seguro cuantos más ciudadanos tienen interés en cumplir la ley. Es decir, hay que crear una complicidad entre los ciudadanos para que les interese cumplir la ley. Si los ciudadanos ven que a ellos solo tienen la parte negativa de la ley pero no la positiva, y que en cambio otros que no cumplen la ley quedan completamente impunes, se irá creando cada vez más una conciencia de que en el fondo la ley no conviene cumplirla o conviene simplemente manejarla a capricho del momento. De modo que ese es un grave problema político. En países como México es evidente que la corrupción no es un problema entre otros, sino que es un problema central, porque es el problema que impide resolver otros problemas. Es decir, por supuesto que en México existe la pobreza, que existe la desigualdad, etcétera, pero el elemento que impide verdaderamente cumplir y acabar, luchar eficazmente contra esas lacras es la existencia de la corrupción. En general ha habido movimientos también de este tipo y sobre todo el movimiento que busca la aplicación de la ley de manera no política sino más allá de la política. Es decir, la ley debe venir a zanjar las discusiones, no a provocarlas, ¿no? Las leyes aparecen después de un debate, entonces una vez que aparece la ley ya marca una línea de conducta. No es que decir, bueno, esto habría que hacerlo así, pero lo aplicaremos solo en determinados casos a determinadas personas con determinadas excepciones, etcétera, etcétera. Porque si no se corre el peligro de que la corrupción se haga folclórica, ¿no? Es decir, hay gente que dice, bueno, claro, hay corrupción en México, pues como hay mariachis, como hay tal, no sé qué, forma parte, digamos, y entonces parece que en Suecia no hay corrupción, pues porque ahí son señores muy aburridos y no tienen picardía suficiente. Bueno, supongo que puestos en unas condiciones de impunidad los suecos serían exactamente igual de corruptos que los mexicanos. O sea que el problema no es un problema étnico ni de carácter folclórico, sino que es un problema de que en un lugar se aplican las leyes y por lo tanto la gente sabe que no le conviene corromperse y en otros lugares saben que hay impunidad y por lo tanto, claro, lógicamente, salvo algunos santos de Dios que se mantienen en la ley, pues los demás se corrompen. Creo que la corrupción urbanística es que nace, yo diría, ya en el final del franquismo, ¿no?
el final del franquismo hay un gran boom turístico en España y hay el boom del urbanismo salvaje en las playas, en las costas, etcétera. Pueblecitos cuyo encanto era que era un pequeño pueblo de pescadores y, en fin, pues inmediatamente se ven agobiados por enormes edificios de muchísimos pisos para alojar turistas, para venderlos como condominios para los incluso para turistas extranjeros, etcétera. Entonces se crea un gran negocio y ha sido, digamos, el urbanismo y el negocio inmobiliario ha sido el mayor en España en los últimos años. De hecho, ahora se piensa en una relativa recesión del crecimiento español precisamente porque la demanda inmobiliaria ha bajado definitivamente o claramente, ¿no? El cumplimiento de la ley es el código genético de las democracias. Entonces, yo le diría a un ciudadano que su fuerza, su nobleza, digamos, como ciudadano, está en las garantías legales y en las disposiciones legales y en su cumplimiento. Es decir, el papel, por sus veces, lo soporta todo. En un papel se pueden poner las cosas más bellas y las propuestas más liberadoras y hacer los planteamientos más progresistas, pero si eso no se lleva a cabo, pues evidentemente es peor que nada, es una burla, digamos, de lo que podría hacerse. Entonces, que él no exija ni caudillismos, ni mesianismos, ni cosas disparatadas por encima del cosmos, ¿no? Sino simplemente el cumplimiento de lo que hay. No hace falta tirar lo que hay abajo, sino cumplir lo que las leyes, lo que las disposiciones establecidas, lo que la persecución del delito, etcétera, imponen, sin excepciones y sin que nadie pueda escapar al cumplimiento de esos ritmos. El ciudadano gana si todos cumplen la ley, es decir, si solamente la cumple él, naturalmente él está sometido a unas reglas de un juego. Es como si en un partido de fútbol, digamos, solamente 3 o 4 jugadores se mantuviesen jugando con los pies y otros ya cogiesen la pelota y la llevaran debajo del brazo hacia la portería. Entonces, naturalmente diría, bueno, ¿qué gano yo jugando como se debe si los demás no juegan como se debe? Entonces, la ganancia empieza cuando todos realmente, una gran mayoría de la sociedad, cumplen las leyes, ¿no? Eso sí es beneficioso. ¿Por qué? Porque le da al ciudadano la posibilidad de ocupar su puesto de soberano en la nación. O sea, los ciudadanos tienen que conquistar la soberanía de la nación, y la soberanía no se basa más que en la ley, que es de todos. Es decir, la genealogía, la familia, el apellido, la herencia, la raza, etcétera, cada uno tiene la suya. Pero las leyes y las garantías constitucionales son de todos. Entonces, la soberanía de cada uno de los ciudadanos viene del cumplimiento de esas leyes. Por eso, en nombre de recuperar su soberanía, debe pedir que se cumplan las leyes.